Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Este es el programa 368 de Hemos Estado Ahí, en el ciclo Aprender a amarnos como somos, donde vamos a tratar el pecado capital, la soberbia, con el placer de contar con la invitada del mes, Cristina Míguez. Nota interna. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y compartir con los oyentes, además de aportar recursos para la recuperación de una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática. Y aunque aquí no los usaremos, los pueden encontrar en nuestra página web www.fundapap.org. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos 5411-4781-0669 y WhatsApp o mensaje 54911-5832-0669. Si quieren pueden seguirnos en directo o diferido por YouTube en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9, o pueden encontrarnos en Facebook y Spotify. Ahora sí saludamos a nuestro operador. Hola Claudia, buenas tardes. Hola, y aquí hola. estamos con nuestro equipo completo: Inés, Mónica, Norma, Miguel y quien les habla, y nos disponemos a disfrutar de este maravilloso encuentro con una querida amiga. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo, y por supuesto a quienes lo escucharán más tarde. Miguel. Gracias. Estás muteado, Está Miguel. silenciado. Deme un minuto. Gracias. No puedes respirar. No. Gracias por la apertura. Vamos a leer la nota interna. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos. Gracias, Miguel. Bueno, y así como anunciamos en este ciclo Aprender a amarnos como somos, el tema de hoy es una excelente oportunidad para poder amarnos aún con ellos. Y voy a presentar a Cristina Míguez, que es nuestra invitada de hoy. Es ingeniera industrial, empresaria, filántropa, madre de 3 hijos y abuela de 10 nietos. Ha realizado estudios sistemáticos en teología, psicología junguiana y mitología. Trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la industria alimenticia y en la Fundación Bember. Durante más de 30 años ha colaborado con ONG para apoyar el desarrollo de mujeres y niños de poblaciones vulnerables y de comunidades originarias. Desde 2001 es accionista de Revista Sofía y actualmente directora y columnista de la revista. Y editora, perdón.
Sofía hoy es una plataforma digital independiente que busca revalorizar el principio femenino, la espiritualidad y las tradiciones sagradas de sabiduría, además de los valores humanitarios cristianos. Es columnista en otros medios periodísticos y miembro del Consejo Económico Social de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Bueno, hola Cristina. Bueno, Cristina, hola. Hola Inés, hola a todos. Te hemos invitado para un tema pesado, en el que todos estamos ahí navegando en nuestras sombras. Así que larguemos con lo que te parece y te vamos consultando o comentando. Dale. Sí, te diría que era el único de los pecados capitales por el cual no pude contestar que no. Cualquiera de los otros 6 hubiera dicho, no sé, estoy con... Y de verdad, la soberbia es un tema que he tenido que trabajar, mirar, tratar de entender. Y bueno, lo voy a ir explicando por qué para mí hoy veo como la soberbia como muy relacionado con la sofía, la sabiduría, casi como un obstáculo, un obstáculo Un obstáculo. a la sabiduría. O sea, los veo muy relacionados. Si me hubieras pedido de otro lado, hubiera dicho, no sé, que voy a hablar de la gula, no sé. En cambio acá es que siempre estuvo mezclado, y bueno, en mis estudios y hasta en mi propia experiencia. Así que esta es la explicación por la cual me atrevo a estar en este auditorio tan elevado. Y bueno, voy a empezar diciendo, bueno, lo que dijiste, soy ingeniera industrial, fui una enamorada de las ciencias desde muy temprano, muy joven, y por supuesto esa formación tuvo algo que ver con los mandatos familiares, pero también pienso que algo aún más antiguo que los mandatos en mi propia crianza, llamémoslo, me llevó a idolatrar, reverenciar el principio masculino, racional, científico y objetivo. Si yo iba con la ciencia, iba a estar todo bien y todo iba a estar bajo control. Y bueno, estudiar me parecía fascinante, disfruté mi carrera con excelentes notas, después me fui a trabajar en la Comisión de Energía Atómica, yo estaba tranquila, estaba segura, con pizarrón, tiza, electrones y protones, no había riesgos de nada. Así que, La verdad. digamos, me sentía como muy protegida y además, bueno, diría que culturalmente tenía una aprobación absoluta, o sea, en el patriarcado, culturalmente, que una mujer fuera ingeniera en los años 70, ya está, ya estaba lista, tranquila, no hay que hacer otra cosa, seguir por acá. No hay que dar más exámenes. No hay que dar más exámenes, estamos todo bien. Bueno, sin embargo, al poco tiempo, alguna enfermedad psicosomática, básicamente esterilidad, nada menos, para las psicólogas, esterilidad psicológica, no tenía ninguna Claro, limitación, nada orgánico. nada orgánico. Ahí empecé a darme cuenta que esa soberbia racionalista era como un desequilibrio de la conciencia. Todavía yo no sabía ni quién era Jung, pero hoy lo puedo entender desde ese lugar y me encontré con, digamos, el choque del otro principio, ¿no? Lo emocional, lo no racional, el alma, lo femenino, lo intuitivo, etcétera, etcétera. Así que eso, digamos, fue como muy doloroso, fue como un gran derrumbe. Un gran disparador fue el cáncer de mi madre. Fuimos a Estados Unidos, hicimos todo lo que se podía hacer para que no se muriera y se murió igual. Y no solo se murió igual, sino que comprobé personalmente una ciencia tremendamente deshumanizada en Estados Unidos. O sea, esa ciencia que yo idolatraba, que la iba a curar, o sea, no solo no la curó, sino que hubo bastante maltrato
por lo menos desde mi lectura, ¿no? De del tratamiento en sí mismo, ¿no? De que te medican por una computadora del tercer piso al quinto. A mí era una cosa que me costó entender que mi mamá estaba ahí adentro, ¿no? Y que eso era el máximo paradigma de la ciencia moderna. Así que ahí tuve, puedo decir, un primer derrumbe. Y como dice Teresa de Calcuta, uno no aprende la humildad hasta que no es humillado. Y la vida misma se encargó de demostrarme con el sinsentido y con la frustración de que ese paradigma racionalista no era cierto, era una creencia equivocada de la que me derrumbé. Y podría decir que hacia el principio del siglo, fines del siglo pasado, yo podría llamarlo el proceso, una noche oscura, una crisis, la crisis de la mitad de la vida. Yo me estaba acercando a los 50 años y, bueno, ignorante de muchas cosas, pegué un volantazo como un péndulo y me fui al otro polo de la conciencia. Entonces, Sofía. Sí, Sofía ya fue una buena ayuda, pero antes de eso fue meterme en lo emocional, Sí, en lo claro. humanista, meterme en las villas, irme a trabajar, a conocer poblaciones originarias, la sabiduría de los mapuches, encontrarme con una machi mapuche que además era analfabeta, con lo cual me confirmaba que el racionalismo y la ingeniería y la energía atómica, y yo encontraba más sabiduría en una mujer que era literalmente analfabeta, Sí, Doña sí. Rosa. Entonces todo se cuestionaba, ¿dónde estuve? ¿Qué estuve haciendo? ¿Qué era todo ese paradigma al que yo estaba tan tranquila y decía todo va bien? Y entonces, claro, ahora con los años de Jung y con un equilibrio recuperado, en ese momento yo diría que la soberbia racionalista se volcó para el otra soberbia, que era, bueno, el amor todo lo puede, lo emocional todo lo puede, si te lo propones realmente vas a poder. Entonces yo tenía que salvar a los mapuches, a los descamisados, me fui a las ONGs y me iba, bueno, etcétera, etcétera. Pero internamente lo que quiero transmitir es que se me polarizó de vuelta la conciencia del otro lado, pero también con una soberbia. Seguro. En un caso es hasta una inflación del yo, no sé, digamos, un lugar donde yo tenía que poder y si yo me esmeraba realmente iba a poder ayudar acá, acá, acá y acá, trabajaba en la Fundación Bember, y bueno, pensaba que eso iba a estar bien. Bueno, eso me llevó a tomar decisiones temerarias, si uso esa palabra, porque fueron temerarias para mi salud y fueron temerarias para mi economía. Realmente tuve derrumbes del cuerpo importantes, enfermedades mortales, y yo insistía con cero racionalidad, sin escuchar los consejos, sin escuchar las advertencias, diciendo, no importa, esto va a tener que seguir, esto es así, no importa, no racional. O sea, creo que hoy podría encuadrarlo dentro de lo que se llama un fanatismo. Es una forma claro. fanática de volcarme absolutamente sin medir riesgos, sin medir recursos y desafíos, qué tan yo estaba preparada para todo eso, qué mensaje me pasaba a mi cuerpo. Todo eso no entró o fue entrando muy lentamente y después de varias enfermedades. Pero sí, vino Sofía. Y cuando digo vino Sofía, es que Sofía vino a mí. Yo no fundé Sofía, los habían fundado unos amigos míos que a los 2 años me la dejaron en brazos y en quiebra y se fueron, o sea, amigos periodistas. Yo era ingeniera, había trabajado en ONGs con mapuche, pero editar una revista tampoco. Y ahí, curiosamente, es como que la intuición o lo no racional
fue quedarme con una revista porque se llamaba Sofía. Claro. Porque se llamaba Sofía. Una razón absolutamente irracional. Pierdo plata, no entiendo de revistas, no sé hacerlas y me la quedo. Y había algo en mí, no racional, que decía, es por acá. La sabiduría era de las mujeres. Las mujeres eran las depositarias de la sabiduría. Doña Rosa es sabia. ¿Dónde está la sabiduría hoy? Anda a buscar, anda a preguntar. Bueno, no importa cómo se hacen revistas, ya vamos a entender. O sea, realmente, bueno, perdón, está la mano de Miguel levantada, pero No, vine no, por bien. ahora le paso, pero lo que estás diciendo, Cristina, me emociona, de verdad, porque una cosa es relatar y otra cosa es haber caminado ese camino. Y Sofía es el equilibrio, que es la unión de esos dos extremos, es el camino del medio. Ahora sí, Miguel, Ahí va. ahí va. Bueno, bueno, gracias Cristina por tu relato, por esta presentación. Gracias por lo que haces en Sofía. La intervención era simplemente para recordar al público, a los que nos están oyendo, que estamos abiertos y que recibimos preguntas, aprovechar la presencia de Cristina para hacer preguntas con respecto a lo que está presentando. Ya tenemos algunos mensajes, pero hay un mensajito de Laura Paz, que posiblemente la conozcas, que dice, te honro, mujer. Es el primero que vamos a leer. Ah, ¿qué tal? Vamos a empezar, Buenísimo. vamos a empezar por ahí. Así que bueno, era para eso, Gracias, qué lindo. Muchas gracias. para recordar a la gente entonces que puede hacer preguntas, intervenir de esa manera, así se hace también más activo, ¿verdad? Bueno, Gracias por hacernos acordar de invitar Sí, a la gente. Gracias. Mónica, sí. Cristina, a mí me conmueve muchísimo porque yo pasé por lo mismo, pero no de la misma manera. Y tal vez de una manera mucho más esforzada, no de esfuerzo físico, sino emocional, porque yo estaba dividida. Yo por un lado creía en la ciencia y por el otro lado tenía las flores de Bach. Entonces era ocultar, porque para colmo hacía carrera académica, tenía que ocultar todo esto que a mí me atraía, que era que el tarot, que la astrología, que esto era una parte mía que yo decía loca, ¿no? La loca era la ciencia, porque la ciencia es mentirosa. Limitada, básicamente muy Nada. limitada. Y todo yo entendía que lo que no pasaba por lo científico, yo decía que lo científico, qué es lo científico? Entonces era una sensación de estar perdiendo como una identidad, ¿entendés? Todo el tiempo. Es como, bueno, ¿dónde estoy parada, no? Y la verdad que estoy parada en los dos lados y tomo de los dos lados lo que me sirve. así Y yo te entiendo y te comprendo el camino y el dolor de todo eso, porque cuando a uno se le rompe lo idealizado, quedas como en un pozo que no decís, ¿quién soy? ¿Quién soy? Así que bueno, me conmovió muchísimo tu trayectoria. La verdad que es Gracias. muy, muy, muy envidiable, digamos, lo que ha pasado. Sí, Gracias, gracias. al fin y al cabo, todos esos episodios tan traumáticos terminan fortaleciendo el instrumento, ¿no? Y Sí. si uno los puede vehiculizar de manera adecuada, porque si no te pueden llevar puestas. Pero bueno, yo creo que cuando uno hace el intento, la gracia se hace presente. Mariel, Ahora lo veo. Nada, un placer escuchar tu recorrido, Cristina, la verdad, eh, es conmovedor. Y estaba pensando en esto por ahí de Karl Ragnar, ¿no? Que decía que el siglo XXI será espiritual o no será, ¿no? Y que Pablo decía algo de esto, que digamos que en el paradigma de la espiritualidad, la ciencia hoy está probando lo que la mística lleva años diciendo, ¿no? Y cómo por ahí en el camino que estás contando, me parece que en algún punto el trabajo de Sofía es un poco ¿no? Es juntar ciencia y conciencia, ¿no? Y desde ese lugar me parece hermoso.
Gracias, gracias. Sí, sí. Yo me quedé por ahí, pero bueno, cuando hablo de Sofía Sabiduría, Sofía Revista, por supuesto, pero de verdad sentí la mano de la sabiduría, la diosa madre, sabiduría del Antiguo Testamento, la que está en Proverbios 8:22 y que estaba con él antes de la creación, la Claro que Ruth. sí. Me fue guiando, me fue acompañando, buscando, intuitivamente. O sea, ahora miro para atrás y ni yo sé cómo llegué ahí. Algunas cosas sí las puedo intuir, pero me puse a estudiar el Apocalipsis. Me fui a Roma, empecé a estudiar el Apocalipsis como un lenguaje simbólico. Hoy entiendo que era un lenguaje simbólico, que estaba describiendo el proceso de individuación que después, 10 años después, me iba a explicar Jung. Pero en ese momento yo ya lo leía simbólicamente, decía eso, los jinetes del Apocalipsis, todo lo que me estaba pasando, las enfermedades, los derrumbes económicos, todos los jinetes pasaban simbólicamente. Sí. Era como que empecé como a sentir que de verdad estaba entrando en otro orden, en otra comprensión de mí misma y del mundo, que me estaba cayendo de esa soberbia del ego, llamaremos, de Sí, creer que podía controlar o por la razón o por la voluntad, el voluntarismo, el amor, que ojo, lo sigo viendo y ustedes como terapeuta lo verán un montón. Yo rodeada de mujeres que se están enfermando físicamente porque creen que tienen que poder, tienen que poder con todo. Entonces, bueno, todo eso me llevó como bastantes años y después, bueno, me puse a estudiar teología. Empecé a estudiar todo lo que podía encontrar, o sea, como un perrito que va olfateando. Me metí en la Facultad de Teología para estudiar Biblia, solo la Biblia, pero después las tradiciones empecé a estudiar Jung. En el 2009 salió el Libro Rojo, me pasé 4 años con Nante leyendo el Libro Rojo, estudiándolo, todo el proceso, pero también me encontré con algunas cositas. Esto fue en la facultad, en teología, cuando describieron la palabra pecado en griego, que están escritos los evangelios. La palabra que se escribe es amartia o amartía, y amartía es errar al blanco. La iglesia ha hecho culpa, Sí, pecado. pero error, es errar al blanco. Y yo venía errando, o sea, venía yendo de una banquina a la otra banquina, donde erraba al blanco, erraba al equilibrio, erraba a la sabiduría, básicamente, ¿no? Así que, bueno, la definición ahora la volví a releer y me encanta y la comparto, porque decía, según Aristóteles, se traduce como error trágico, error fatal. Estoy hablando del pecado, ¿no? Sí. El error fatal incluye el héroe trágico que intenta hacer lo correcto en una situación en la que lo correcto simplemente no puede hacerse. Exactamente. No tiene solución. Y uno se mete ahí creyendo y es el héroe trágico y te enfermas, o bueno, Cristo se murió o se entregó, o sea, ese nivel de no poder encontrar la sabiduría. En simultáneo me puse a buscar imágenes del resucitado. Aclaro para la audiencia que yo soy divorciada 2 veces, así que del Vaticano no es lo mío necesariamente. No, me imagino. Olfativamente empecé a buscar imágenes del resucitado. ¿Qué era esto de resucitar? ¿Cómo se resucita? ¿Qué quiere decir descender a los infiernos? O sea, me zambullí buscando la sabiduría. Eso tal vez es el único valor que lo encuentro, es que busqué. Dije, a mí me lo van a explicar, alguien me va a explicar por qué y cómo, y voy a poder sacar alguna conclusión, ¿no? Seguro. Así que, de algún modo, el resucitado es un arquetipo que ha estado muy poco muy Sí. jerarquizado, ¿no? Trabajado.
todo está el crucificado. En todo está el Exactamente. crucificado. Yo decía, me borro del club. Si me, voy a quedar- me borro del club. Si vamos Tal a ver cual. solo el crucificado. Pero bueno, por ese tiempo también empecé a leer, entre las cosas de teología, el libro de Job. Y el libro de Job, con después el libro que Jung le escribe a Job, y después a Henri Corbin, que escribe La Sofía Eterna. Mm, Para mí fue como cerrar un paquetito, porque en alguna parte yo entendía el libro de Job, y he tenido discusiones con sacerdotes que dicen, inexplicable, esto inexplicable, un Dios maltratador que permite que le... Y yo discutía porque el libro de Job termina cuando Job dice, antes te conocía de oídas, ahora mis claro. ojos te han visto. Cambia la imagen de Dios, cambia Así lo es. que él entiende por Dios. Y yo decía, a mí también me cambió mi imagen de Dios. Por La que yo supuesto. tenía a los 20 o la que tenía a los 5, me cambió. Aprendí, Claro que o sea, es como que estuve más cerca o me siento más cerca de Dios, diosa, hoy, que en aquel momento donde yo la tenía clara y yo iba a resolver y había un ego, un yo que resolvía. Entonces lo reivindiqué a Job en su comprensión y bueno, de hecho, Henri Corbin hace para mí una cosa muy linda en el libro de él que se llama La Sofía Eterna, en un texto que él escribe, y lo transforma en 3 momentos, analizando Job, ¿no? Seguimos Sí. estudiando, y él dice la ausencia de Sofía, primera etapa, primer momento es la ausencia de Sofía, que es cuando suceden los males, pasan cosas, y uno está desconcertado, no entiende qué le está pasando, ni por qué, si yo me porté bien, me deberían haber salido las cosas bien, ese razonamiento humano, ¿no? De creer que uno puede merecer Dios o puede, si hago esto, Dios va a hacer esto, a ver qué Exacto. opina. Tal cual. La segunda etapa es la rememoración, la anamnesis de Sofía, es cuando uno se acuerda, es como que dice, es que me parece que acá hay un error, y el error está en mí, no en Dios. La que está equivocada soy yo, no Dios. Y bueno, y la tercera es la exaltación de Sofía, y él habla del Apocalipsis, Jung lo habla y Henri Corbin también, como un nuevo nacimiento, como una revelación, algo nos es revelado, y eso nuevo nos renueva, somos los mismos y no somos los mismos. Yo puedo mirar atrás y ver que hay una Cristina que se murió y otra renació. Sí, hay una que murió, sí, seguro. Sí. Y que eso duele, sí, me cierra mucho la frase de Jesús cuando dice, si no nacen de nuevo no van a ver el reino de los cielos. Sí. Algo así como que si no aceptan el derrumbe no van a entender. Claro, no te aclaran mucho que hay que morirse para ver. No. Hay que morir a un yo, a una creencia, a un sistema de valores, a una fantasía, ¿no, Mónica? A una fantasía de control o de lo que fuera. Yo me estaba acordando, levanto la mano. Pero está primero Miguel. Dale. Agregar. No, porque me haces acordar a la película de Indiana Jones en búsqueda, mirá qué intelectual lo mío. Indiana Jones y la búsqueda del Grial. Donde él está corriendo a alguien y tiene un precipicio tremendo, y entonces, ¿qué hace? Pone el pie, y cuando pone el pie tiene el sostén de la piedra. Aparece la piedra para poder cruzar. Entonces yo digo, todos los errores, todo lo que hemos pasado, eso ha servido para estar hoy donde estamos. Si no hubiéramos pasado por todo eso, no hubiéramos llegado. Entonces es como honrar también ese pasado y esa soberbia que tuvimos, que nos permitió sobrevivir. Pero por supuesto, perdón, Cristina, estaba pensando que esto que estamos sintiendo muchas personas dentro de la totalidad, somos muy pocas todavía, pero somos muchos los que estamos haciendo esta revisión
No, un poco yo pensaba que cuando yo escribí Reinventarse, estoy tratando la temática desde mi propio proceso también. Y cómo es tan asombroso la coincidencia de momentos de insight, ¿no? Que hemos tenido tanto Mónica como vos en las distintas charlas. Y esto es un proceso exquisito, pero temible. Y esto es lo que Jung dice en un momento, que la humanidad no está preparada para lo que le va a ocurrir después de los 40. Que aún los muy intelectuales que tienen todo claro se van a caer de boca y van a tener que vivir en la experiencia una muerte y un renacer. Y esto no nos ha preparado la cultura. Esto es de uno en uno. Perdón porque le quiero pasar la palabra a Miguel. Miguel, pobre, sí. No, pobre no, ahora me toca a mí. No, pero que yo te sí. interrumpí, de alguna manera fue primero. No hay problema. Cristina, yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Justamente todo tu estudio que te llevó también a adentrarte más a la Biblia, lo que contabas del Apocalipsis. ¿Cuál es tu mirada hoy con respecto a los pecados en general, ¿no? Estamos hablando ahora de la soberbia, y la soberbia está adjudicado a uno de los príncipes del infierno, ¿no? A Lucifer, que fue uno de los ángeles que justamente era sabio, era bello, se rebeló, y es como uno de los uno de los príncipes de los pecados más importantes, ¿no? Uno de, casi como un básico, ¿no? Yo también voy a hacer referencia a una película, en la película del abogado del diablo, cuando termina, él dice, ¿no? Como Vanity, my favorite sin. claro, mi pecado favorito, mi pecado favorito. Entonces, me interesaría mucho ahora cómo es tu mirada actual, ¿no? Con la experiencia que tuviste en Sofía, con este camino recorrido. ¿Qué te resulta esto de los pecados? En qué lugar están? ¿Cómo mirás, cómo ves los pecados? Mira, me encanta que me hagas esa Qué pregunta, buena pregunta, Muy muy buena buena. pregunta. pero creo que te voy a decepcionar, A porque ver, te voy a contestar con una frase que no es mía, es de André Luff, que era un sacerdote cisterciense, abad, que me fui a hacer un retiro 5 días al sur de Francia y tiene muchos libros escritos, ahora murió ya, pero decía, hay un solo pecado, quitarle a Dios el lugar de Dios. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hay un solo pecado, la vanidad. Y sí, Cualquier otro, a la larga, remite a lo mismo, no quisiste aprender, porque lo que yo Bueno, creo que estamos, por eso, cuando Inés me hablaba de esto, yo decía, es que es justamente la contracara de la sabiduría, la soberbia. seguro. Y es como que Dios nos dice, no te puedo curar porque vos ni siquiera aceptás que estás ciego. Eso también lo dice el Exacto. Evangelio. Es que no, si vos no ves, no estás humillado y aceptando tu limitación. Así es. O sea Entonces, que hay un solo pecado, quitarle a Dios el lugar de Dios. Para mí esa es una máxima que es la absoluta. soberbia. La soberbia es que yo no necesito a Dios, yo me arreglo. Ok, Dios dice, listo, no me necesitas. No, vos sabés que me acordaba que Antonio Melo decía que el pecado no existe, porque los que pecan, entre comillas, como cosa terrible, son las personas que están dormidas. El que despierta no peca. No, él decía, el que despierta elige y se hace cargo. No es que cae en el pecado como como un sometimiento al mal, sino que puede hacerse cargo y trabajarlo en esta forma como vos contabas. Sí, yo en realidad tengo, y de vuelta vuelve a aparecer André Luff. Él
me acuerdo en las conversaciones que tuvimos, hablábamos algo de todo esto y él me decía, o sea, a lo que yo entendí en ese momento, ¿no? El pecado como ignorancia, el pecado Y como error del cual uno Exactamente. decide aceptar, reconocer que está equivocado, reconocer que tiene que aprender algo, reconocer que tal vez me equivoqué acá, tal vez... O sea, yo en mi segundo divorcio había gente que venía y me decía, no, porque fulana, o sea, a mí no me hablen mal de él, yo quiero saber en qué me equivoqué yo. No claro, me sirve de nada que me digan que la otra persona es esto y esto y esto. Es en qué me equivoqué yo. Entonces, André Luc eso. también decía, por suerte, son muy pocos los pecadores empedernidos. Y a eso me refería, claro, tal Los cual. que van a insistir hasta el último día y es mi cuento y no lo cambio, y están anclados en la soberbia y bueno, y Dios no Seguro. puede entrar ahí. Pero él decía, son muy pocos los pecadores empedernidos. Está Entonces, buenísimo. creo creo que está bueno y bueno, y los jóvenes hoy veo mucha apertura, ¿no? Hay un cambio cultural también donde Claro, fracasar es aprender, ya tienen otro sí, paradigma. tal cual. Los emprendedores dicen, no importa, fracasás, listo, otra vez, te cambian de Sí. trabajo, o sea, prueba y error, prueba y Prueba error, y error. prueba y El error. error es el camino también, ¿no? Claro, Porque bueno, pero en nuestra generación no lo era. no, para nada. Bueno, Veo, te castigaban por el error. claro. A ver, Norma, ¿qué querrías decir? Está silenciada, está silenciada. Me silencio para que no haya ningún ruidito de acá. Cuando levanté la mano iba a hablar sobre el pecado y digo, estoy a destiempo, porque ya se había hablado antes del pecado y después se siguió con otro tema. Y lo que es la obra del ser superior, que están hablando sobre el pecado. Así Y que, yo, claro, o sea que estoy dentro del tema. Yo escuché a Inés hace muchos años, que hace 27 años que la conozco, tengo el placer de seguirla desde ese tiempo, y la escuché decir que el pecado era tener un error, equivocarse. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Volver a intentar. A mí me abrió la cabeza, porque yo vengo, no soy soy católica, pero no practico, sinceramente, pero sí, cuando uno ha sido chica y ha tomado la comunión, el pecado, uno es pecador, a Jesús lo crucificaron por todo lo que uno le hizo, cuando uno llega a ir a escuchar misa, está ahí por el pecado, somos todos unos pecadores. Y yo me preguntaba, ¿pero yo qué hice? Y sobre todo de chica, ¿yo qué hice? Si yo no le hice mal a nadie, ¿por qué soy una pecadora? Y aparte me decían, portate bien porque si no Dios te va a castigar. Entonces, uno ha crecido con todo eso y entonces uno, más que tenerle amor a Dios, le tenía miedo. claro, Entonces, uno, con los años y con las cosas que uno va aprendiendo, y a través de Inés que fui aprendiendo muchísimo, el hecho de saber que el pecado era un error y no algo que yo hice mal, fue una liberación, sí, porque fue así. Y después otra de las cosas que también se habló recién, de cómo, también lo escuché a Mónica decir, que uno tiene que trabajar con Dios y no de Dios, salirse claro. de medio del camino. Así que son cosas que uno en la vida le han ido sirviendo para tener una mejor relación con ese ser superior, que en mi caso es Dios, y pedirle a Él y dejarme llevar por Él. Y es algo muy, muy enternecedor saber que ya no es ese Dios castigador, sino que es un Dios que está lleno de amor y que va a estar cuidándome. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Sí es, Norma. No nos hagas llorar, ¿eh? No, Nos corre el rímel. Mariel, Sí, gracias.
Yo estaba pensando, ¿no? Los pecados como, en realidad, como esos lugares internos por los que hay que pasar, ¿no? En el camino del autoconocimiento, para empezar a tener conciencia, ¿no? Y hoy estamos hablando de la soberbia, pero en realidad podríamos hablar de cualquiera de ellos. Me parece que son esos lugares que de verdad son muy difíciles de reconocer en uno, ¿no? Porque a veces son sumamente sutiles, ¿no? Que no tiene que ver quizá la soberbia con ese gesto grosero que imaginamos en el otro, cuando decimos, bueno, ser soberbio es, ¿no? Sino son esos lugares como mucho más chiquititos que pasan muy desapercibidos, ¿no? Como, no sé, como el rechazo a una corrección, por ejemplo, ¿no? Porque se vive esos momentos donde se vive como un ataque personal, ¿no? Arma un resorte como de defensivo y uno se vuelve como autodidacta, ¿no? O la incapacidad de ceder ante una discusión. Y a veces no porque sea lo que estoy sosteniendo es verdadero, sino porque es propio, ¿no? O el no aceptar ayuda, ¿no? O el no poder escuchar a un otro, decir, bueno, esto yo ya lo sé, ¿no? Y anteponer lo que yo creo. Y son pequeños lugares, entiendo que de soberbia, que están todo el tiempo y que tengo que mirar, ¿no? No son esos lugares por los que paso una vez y de pronto ya no paso más, porque la soberbia en realidad es bastante engañosa, ¿no? Es muy inestable. O sea, uno se siente en la cima del mundo y una porquería en un movimiento de hoja, ¿no? Porque tiene que ver con una autoestima que está baja. Entonces, y bueno, todos los que trabajamos con la autoestima creo y trabajamos con nuestra propia autoestima, aunque la palabra autoestima podemos charlarla en otro momento, pero creo que pasamos por estos lugares continuamente, ¿no? Y que el ejercicio es poder mirarlos y reconocerlos Y abrazarlos. y abrazarlos, ¿no? Claramente ir a la humildad, pero a la humildad como un lugar conquistado, ¿no? Desde haber pasado por la incomodidad de verse, ¿no? Y incluso de tratenerse, ¿no? Es como digo, bueno, si afuera llueve, yo puedo mirar, respirar hondo y entender que no puedo parar la lluvia. Lo cual es un trabajo enorme, ¿no? Bueno, esto quería compartir. Gracias. Mónica. Sí, yo quería decir que todos estos movimientos que se están dando, somos todos buscadores de Sofía. Ansiamos Sofía. Y por ahí para ansiarla vamos dando tumbos, porque hay que llegar a Sofía, no es muy fácil. Entonces, tenemos que dar tumbos y no perder la fe, porque muchas veces uno dice más, sí, qué sé yo. Mirá, qué tanta sabiduría, porque hablamos de la sabiduría divina, de la sabiduría que nos lleva a sentir que somos todos uno, ¿no? Claro, pero lo que yo estoy viendo, no sé ustedes, pero pienso que sí, y quería decírselo a Mariel yo estoy, bueno, analizando el patriarcado de 4.000 años. O sea, claro. estamos dando vuelta 4.000 años de cultura, donde el patriarcado, la diosa madre, desapareció de la cultura. Sí. Digamos, históricamente, arqueológicamente, todo lo que se encuentra son estatuas femeninas de diosas madres del menos 30.000 al menos 2.000, menos 3.000. O sea, había una diosa madre que, curiosamente, es lo que dicen los mapuches, la diosa, la Mapu, la tierra. Claro, la tierra, la Gaia. La Gaia, ya lo decían hace menos, pero ¿qué pasa? En el medio empieza el patriarcado alrededor del menos 2500. Sí, Está documentado, claro. Yo tengo una biblioteca entera, en ese momento empieza el dios guerrero, cambia el paradigma y cambia el mito de la gran madre y pasamos al mito del gran padre. Y las religiones, las tres monoteístas, se vuelven patriarcales absolutas. Ojo que Yahvé tenía una esposa, ¿sabes? Claro. Tenía una esposa, la tiraron. Y a María Magdalena también.
a María Magdalena, que seguramente estaba casada con Jesús. No hay manera que María Magdalena hubiera estado habilitada para ir a ponerle ungüento al cuerpo de un señor que no tenía nada que ver con ella. O sea, Seguro. todos los estudiosos están diciendo que María Magdalena Bueno. era su mujer, la borraron. Pero ¿Sí? esto es todo un borrar lo femenino sagrado. Y lo femenino sagrado, por ponerle un nombre, era la sabiduría, era ese espíritu sagrado que venía a la humanidad, que está Así es. dentro de la humanidad, que está dentro de la creación, que nos acompañó siempre y quedamos con un padre que está del otro lado de las nubes, que nos va a encontrar algún día. Nos quedamos huérfanos de madre, toda la Sí, humanidad quedó huérfana de madre divina. Seguro. Y así lo que es. está volviendo para mí es eso, es un cambio en la imagen de Dios. Y por suerte no soy yo la que lo estoy diciendo únicamente, tengo una Por supuesto. biblioteca, inclusive teólogos Sí, alemanes teólogos. que dicen la Trinidad es escandalosamente masculina, Sí, escandalosamente masculina. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo, claro. claro, nos dejaron la paloma. Bueno, el Claro. Espíritu Santo era la Espíritu Santo, porque era la Ruach. Ruach es Claro. femenino en La hebreo. Ruach. Sí, El Sí, sí. femenino en hebreo, cuando lo traducen al griego, aparece el pneuma, que es neutro, y cuando Claro. traducen las escrituras del griego al latín, es Espíritu. spiritus. Y como espíritus es masculino, chau, nos curraron la Espíritu Santo, Sí. le digo yo a los curas y se matan de risa, le digo, Es ¿de qué tal nos cual. afanaron? Es tal cual. Era nuestra, nos dejaron la paloma, que era el símbolo de las diosas ancestrales, la Claro. paloma. Sí, que O el sea, paradigma cambió, perdón la palabra, la teta por el hacha. ponele, claro, totalmente. Bueno, hay una explicación. Eric Neumann habla de la evolución de la conciencia y la necesidad de que la conciencia luche con el inconsciente, bla, bla, bla. Digamos que fue necesario. Lo que yo Sí, estoy claro. diciendo es que hoy está volviendo lo femenino. A veces uno lo ve, ese libro de Neumann es tan interesante porque él dice como que uno, en la evolución de la conciencia colectiva es igual a la de un ser humano en su camino. Entonces dice, en su primera etapa está adentro del útero, adentro de la madre, no se diferencia. De a Claro. poco hay un yo que se va formando y se separa de la madre y hasta que pega toda la vuelta en su desarrollo y puede volver a lo femenino, a la madre, puede casarse sin tener miedo de quedar pegado, digamos. Claro. Y Eric Neumann dice, la humanidad ya está en ese lugar, ya entendió. Es como la podemos traer a mamá de vuelta porque mamá no nos va a comer, no nos va a dejar... Sí, yo pensaba que este tercer milenio es la vuelta a lo femenino, es la a vuelta, lo es la femenino integración. de la humanidad, ¿no? No Sí, solo a la sí. mujer. Sí, Claro, y es la renovación de la imagen de Dios, que es lo sí, que también están totalmente. anunciando, o sea, hay un cambio en la imagen. Yo antes de terminar les quiero leer una frase del libro del arquetipo de Cristo, no sé si Sí. ahora, pero Espera un remite a cachito, esto. porque todavía nos quedan como 20 minutos. Así que, Bueno, ok. Miguel, ¿vos querías decir algo? Sí, dos cositas. A ver por dónde empiezo. Una era, teniendo en cuenta que nosotros estamos en un grupo de 12 pasos y todos los que llegan al grupo de 12 pasos son todos pecadores. Somos pecadores, ¿no? Llegamos ante grandes pecados, Con grandes errores, claro. entregándonos a un poder superior y que es un lugar donde después, a través de un camino espiritual, esos grandes pecados, digamos, se van como corrigiendo, uno va tomando otro camino, uno voluntariamente deja su ponte de tomar, de jugar, de comer, de tener vínculos tóxicos, pero todos los que llegamos a los grupos, Los grupos. creo que, digo yo, he sido un gran pecador, ¿no? En ese sentido. Y lo otro que quería comentar también, esto es lo que decías, Cristina, del patriarcado, que
estamos inaugurando un nuevo paradigma, y en este nuevo paradigma yo creo que hay reconocimiento por todo lo femenino, por todas las diosas, este, que en muchos momentos eran notorias, pero el patriarcado las borraba, como por ejemplo Lili, ¿no? Pero también me recordé ahora de Diotima, ¿no? De Diotima de Mantinea, que fue una sabia que de alguna manera le enseñaba a Sócrates, que Sócrates es la representación misma de la sabiduría del hombre, ¿no? Del hombre, y que él recurría a ella. Cuando hablan en el banquete, ¿no? Dice, una mujer me enseñó tal cosa del amor. Lo que me parece que el patriarcado lo que hizo, sin darse cuenta, la nombra, ¿no? Pero como que la borró, ¿no? Como no le dio la importancia real que tenía en ese momento. Hoy escuchamos eso, pero ¿cómo? ¿A Sócrates le enseñaba una mujer y nadie lo dijo? Sí, se dijo, pero pasaba desapercibido. Y me parece que hoy inaugurar este nuevo paradigma es reivindicar todo eso. Estaban dichos, ¿viste? Pero no se daban cuenta. Eran como las canciones que nos pasaban a nosotros acá en la época de la dictadura, donde habían algunos, el rock nacional les cantaba cosas que estaban sucediendo y no se daban cuenta. Y me parece que estas diosas, esta historia de Lilith, ¿no? Denigrada totalmente, ¿no? Como era alguien que se rebeló, el patriarcado la denigró totalmente, ¿no? Totalmente. La hizo muy mala, pero muy mala. Y me parece que esta reivindicación, este nuevo paradigma nos hace ver, hay una luz en un nuevo paradigma, siempre, ¿no? Pero siempre que hay un nuevo paradigma, nos estamos despegando del anterior, ¿no? Esto es lo que me parece que sucede. Siguen apareciendo cosas todavía que pensemos que recién estamos inaugurando, teniendo en cuenta que una era son de 2100 años y nosotros recién estamos comenzando una, bueno, tenemos 2100 años de changüí todavía. Recién, nosotros tenemos este privilegio y responsabilidad de comenzar este nuevo paradigma. Me parece muy De fuerte. estar despiertos, Muy aunque fuerte. cometamos miles de errores. Para mí es la era de la sabiduría, porque lo que trae lo femenino es la integración. Y yo lo puedo decir porque tampoco lo femenino exclusivo. Para Jung son los dos hemisferios cerebrales, los dos principios masculinos. Y experimenté personalmente que cualquiera de polaridad me hizo mucho mal y la pasé muy mal. O sea, no sirve, tampoco sirve. O sea, yo me reconcilié con la ciencia, sigo estamos haciendo un Zoom gracias a la ciencia. Por supuesto. A mí me operaron de un tumor cerebral gracias a la ciencia, de no haber sido por eso, yo no estaba acá. O sea, tampoco es cierto que hubiéramos estado acá sin la ciencia. Lo que pasa es que lo que nos damos cuenta, Jung escribe en Civilización en Transición, toda su preocupación después de la Segunda Guerra y de las explosiones nucleares de Hiroshima, es si el ser humano va a ser capaz de balancear estos dos principios y tener el principio ético, lo que decía Mariel hace un rato, ¿no? Sí. La espiritual y lo material, o sea, el control que está teniendo. Yo pienso ahora en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo balanceas con el alma? ¿Dónde están los valores que van a poder hacer de contrapeso con esta brutal evolución tecnológica? Sí. Para que se use para bien. Para que se use vos para sabés bien. que Eugenio Caruti dice que esta inteligencia artificial va a ocupar las tareas denigratorias de la humanidad para que el hombre pueda el ser humano, no el hombre, pueda acercarse al desarrollo de su alma, o sea, de la conciencia. Ojalá sea así, pero es de temer, ¿no? Si lees a Huxley o alguno de esos, te vas a dar 1984, sonamos. Sí, Orwell. Un mundo feliz. Claro, por eso nosotros desde Sofía tratamos de como insistir en esto otro para equilibrar
porque Por yo no tengo nada en supuesto. contra de la ciencia, pero no sé, hoy a la mañana estuve en un congreso donde se hablaban de todos los desarrollos tecnológicos referidos a la educación y a la educación y casos increíbles, todo tecnológico, tecnológico, tecnológico. Un ejemplo, un caso de una escuela que habían hecho una orquesta en el medio de, no sé, la nada, de chicos donde tocaban violín, y yo decía, un proyecto de 20 que contaron, para mí tiene que ver con el alma. Claro, Todos los demás eran racionales, todo claro. era cabeza, tecnología, robótica. Y yo decía, ¿y dónde queda el alma? O sea, lo que ¿Y creo dónde que queda? vamos a tener Mm. que luchar, y ustedes que se dedican a eso, es el ocultamiento del alma. Jung Sí, claro. dice, ni Dios mismo se puede manifestar a una humanidad Sí, no hay alma. anímicamente subalimentada, Claro, claro. no hay alma, no tiene a quién hablarle porque no hay alma, hay cabeza, Exacto. razón, no hay alma. Bueno, vos sabés Entonces, que nosotros decimos, nosotros en el grupo, que cuando no hay una conciencia trascendente, endiosa al otro y quedando, y así los vínculos tóxicos, ¿no? Porque se perdió el proyecto del alma, el proyecto trascendente. Y en esto trabajamos hace 24 años y vos también lo venís haciendo desde lo tuyo y hay una respuesta maravillosa de parte de la gente. No hay demasiada visibilidad, pero cuando se acercan y se quedan, porque hay muchos que tocan y se van, pero los que se quedan de verdad agradecen inmensamente el que se le despejara un velo que les impedía ver algo que había ahí. absolutamente. Bueno, Jung decía que él podía poner un solo diagnóstico para todos sus pacientes y decía pérdida de contacto con lo sagrado. Claro, Exactamente, exactamente. exactamente, Es Y lo yo mismo te, que hay un solo pecado, quitarle a Dios el lugar de Dios. Se lo exacto, podés poner a una persona, se lo podés poner a una sustancia adictiva, al alcohol, por al supuesto, éxito, al dinero, al poder terrenal. Y lo vas a proyectar a tus dioses exactamente, locales. Son dioses, digo yo, acá en planta baja. Acá en planta baja vas a poner dioses, algunos de los cuales puede ser una persona a la que uno se vuelve adicta. Y en el fondo es exactamente. la Así es, ausencia de contacto con lo sagrado. Perdimos eso. exacto. El ser humano está, así es. bueno, se suicidan a los 12 años, las Sí, chicas, se claro. tiran de un balcón. O sea, yo Suicidio estoy adolescente, terrible. aterrada, digo, Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? O sea, el sinsentido de la vida, con toda la Es eso. tecnología, con todo el dinero, con todo, Y se mismo tiran del nosotros, balcón. A ver, seguramente. Y se si tiran del nosotros, balcón. yo tenía prendida la manito, pero se me apaga. Sí, sí, ya te vi. No, Dale. quería decirte que mismo nosotros, como terapeutas y en los grupos terapéuticos, cuando vos le decís a un paciente, entiendo tu infierno, vamos a pasar por tu infierno, ya es otra cosa, porque no es una cosa psicológica, ya entiende que es algo que está dentro, que no es lo psicológico solamente, sino está en su Claro, corazón, en el lugar sagrado. Entonces, parece que no buscan, pero buscan cuando tienen una palabra que le toca esa fibra, ¿no? Te lo sí, digo por ahí, por gente que es muy irracional, empresarios o que no están conectados con nada espiritual, pero cuando uno le dice, este es tu infierno y acá hay que pasarlo y yo te voy a ayudar, pero vas a tener que pasarla igual, sí, claro. Así entonces es, algo se empieza a abrir, ¿no? Bueno, Eso totalmente. lo hacemos en los grupos también, o sea, no, Sí, no, no es una cosa de consultorio solamente, ¿no? no, es que nosotros empezamos a armar los grupos para sacar esta temática del consultorio que se pierde en lo individual. En los grupos pasó a tomar estado comunitario y a poder ver que todos resonamos de alguna manera. Miguel, Bien, en esta oportunidad voy a pasar los mensajitos, algunos a ver, comentarios, así no quedan afuera. bueno,
Mirta Rojo dice que nos está acompañando y aprendiendo. Luis Caudullo nos agradece por haber invitado a Cristina, que es un lujo. Eh, Leti te agradece, Cristina, por abrir tu alma, tu corazón. Carlos Quispe tiene un comentario y una pregunta. Dice, tengo esa soberbia muy camuflada. La profesión de docente siempre la llevé a todos lados, a todos los ámbitos. Siempre me sentí en la posición de enseñar. Me cuesta correrme de ese lugar. Y la pregunta es, cómo salir de ahí? Laura, Laura Paz dice, sagrado proceso. Yo también lo pasé, una Laura murió y nació otra Laura. Gran aprendizaje siento. Honrarlos y agradecerles. Así es. Y Laura también dice, desaprender para aprender. Y la última intervención de Laura dice, la inteligencia artificial no se acerca a la emoción no podrá suplantarla. Sí. Cierto, muy cierto. Bueno, gracias. Bueno, A la pregunta de cómo dejar el docente, creo que lamentablemente le diría por las buenas o por las malas. A veces uno solo se da cuenta que se le acabó la sabiduría, la vida contesta que no. En el caso mío, digamos, mi soberbia era creer que podía, creer que tenía todo bajo control, hasta que la vida me demostró lo contrario. Que no controlamos nada. No sé, claro, ojo que no sé qué edad tiene la persona que hizo esa pregunta. Es una persona grande, tiene más de 50. Bueno, porque Jung explica bastante bien. En la primera mitad de la vida es como que uno va construyendo un yo, de alguna manera está bien una cuota de narcisismo, de autoestima, de estar plantado ahí. Y en algún momento te encontrás con el sí mismo, como que te choca un tsunami de frente. Y ese yo tan fantástico dejó de ser tan fantástico y resulta que estaba hecho añicos, ¿no? Entonces, generalmente es la muerte de los padres o alguna tragedia o las enfermedades o enfermedad de un hijo. O sea, nosotros hemos hecho notas en Sofía de lo que llamamos las resucitadas, personas resucitadas que realmente están en otra dimensión y pasaron por tremendos dolores como son pérdidas de hijos, que no quiero imaginármelo, y sin embargo los ves y tienen una paz interior, una serenidad, están en otra parte, están en otro paradigma, están en otro nivel. Entonces, creo que eso también es un mensaje que a mí por lo menos me gusta poder dar esperanzadamente, ¿no? Que del sufrimiento se sale con sabiduría. Hay que dejarse moldear, dejarse pulir. Es como el oro en el crisol, va saliendo la basura, va saliendo lo que no era el verdadero, digamos, ser de uno mismo y soltar. Cuando uno se aferra a eso es lo que duele, porque uno se aferró. Y cuando decís, bueno, ok, listo, llévatelo. Y bueno, y sale como cambiar la piel, ¿no? La imagen de la serpiente que cambia la piel. Que cambia la piel. ¿Vos sabés es la misma y no es la misma. Cuando mi hija se enfermó y estuvo fueron como 14 años que estuvo enferma, con algunos años mejor que otros. Pero cuando me miró a los ojos el último tiempo y me dijo, mamá, ya hice todo lo que podía hacer. No doy más. Y te aseguro que tuve una fuerza descomunal que no era mía, que la recibí. Y le dije, haz lo que corresponda a este momento, porque tu entrega fue impresionante. Y comprendí en ese instante que ella se tenía que ir. Y que yo no me podía quedar con ella. Pero al mismo tiempo me ayudó a que yo no me autocompadeciera, que pudiera convivir con el dolor, pero hacer mi parte en esta vida. Y esto es algo
que de algún modo está presente conmigo todo el tiempo, pero de un lugar de agradecimiento de que haya compartido conmigo su existencia, pero dejándola ir, ¿no? Y eso te prepara para un estado de desapego emocional que es tan costoso en los primeros años de vida. Sí. Norma, está silenciada. Sí, el poder superior sigue estando. Yo levanté la mano justamente para hablar del tema de la hija de Inés, porque yo estuve en esos momentos y acompañé los momentos de ella y la escuché, y fue una lección de entereza y de fortaleza y de sabiduría que a mí me sirvió para usarlo para mi vida, para cosas que me van pasando y no darle la importancia que en otro momento se la daba. Y a los 15 días de la muerte de ella, de María Eugenia, que era el nombre de la hija de Inés, escribir un cuadernillo hablando sobre la melancolía que le ha servido y le sirve a un montón de personas, para mí es un ejemplo de vida impresionante. Quiero agradecerte, Norma, pero tu vida me ha dado un montón de enseñanza en muchos momentos, así que en todo caso es mutuo. Bueno, Cristina, si vos querías leernos algo, Sí, vos querías quería decir leer. algo, Mónica. Sí, quería decir que, ya que hablan de la muerte, que uno aprende la muerte en la muerte de los otros, pero la propia muerte es la que no sabemos, porque nunca nos hemos muerto todavía. Pero si uno le da, sí, no nos hemos muerto físicamente, te quiero decir. En esta vida. Nos hemos muerto muchas veces. Pero si uno le da la toma como parte de la vida, y que la muerte es un lugar tan sagrado como cuando nace un chico, empezamos a entender de otra manera, ¿no es cierto? Como que no es una muerte, sino es una transición, es un cambio de estado. Lo que pasa es que dejamos un tapado viejo que ya no sirve para pasar a otro estado, pero no morimos nunca. Entonces, está bien, esto de los dolores y todo eso, no se le puede decir esto a alguien que ha perdido un hijo, pero en el momento, ¿no? Pero es un aprendizaje. Hay una frase que dice, cuando vas a ver a un muriente, quítate los zapatos porque es un lugar sagrado. Sí. Y es muy lindo, sí. Bueno, eso quería decir. Entonces, aprendemos de eso también. Para enganchar con esto también digo, parte del paradigma del patriarcado tuvo que ver con el materialismo y con la ausencia de Dios, y con la ausencia de lo espiritual y de lo femenino y de lo no racional, y eso será, o sea, a todos nosotros nos hubieran quemado por brujos. En a lo mejor nos quemaron. Claro, pero quiero decir, también no nos podemos olvidar que estamos inmersos en una cultura atea, o sea que las iglesias se están vaciando porque como no nos gustan las religiones o los sacerdotes o todos los problemas que tiene, entonces tiramos la palangana con el agua sucia y el bebé adentro, ¿no? Yo digo, quédense sin la religión, pero no se queden sin la espiritualidad. Es que se tiró todo junto. Entonces ahora somos carne, listo. Y la vida y la muerte termina acá, o sea, toda la trascendencia, todo eso fue historia medieval que se terminó, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco que ver con lo que quería leerles, que es una frase que a mí me parece muy linda, del libro del arquetipo de Cristo, el arquetipo crístico de Edward Edinger. Sí. Creo que te comenté. Y entonces él habla como que dice que todos pasamos por un arquetipo crístico, o sea, muerte y resurrección. En realidad nos va a pasar a todos,
Y de alguna manera el proceso de individuación, individualmente, Sí. tiene que ver con eso, con una muerte de un algo, de una creencia, una fantasía, un matrimonio, un marido, no importa, algo se te va muriendo y algo renace, algo nuevo empieza otra vez, ¿no? Pero esta otra frase se refiere a la conciencia colectiva y a mí me parece que no nos podemos desentender porque estamos inmersos ahí. Y dice así, dice, la muerte y la resurrección de Cristo es un arquetipo que se vive no solo en el individuo, sino también en la psique colectiva. Hay ciertos periodos en la historia en que la imagen colectiva de Dios sufre muerte y renacimiento. La imagen colectiva. En la actualidad, este es el caso. El siglo XX es el sábado santo de la historia. Mira, sí. El sábado santo, o sea, no hay Dios. Desde Nietzsche no hay Dios. Y la resurrección es en el siglo XXI, pero es renovado. Es lo que Jung llama el Dios venidero. Y es un Dios más femenino, es una diosa madre, es la Pachamama. Es otra lectura de la divinidad, de la proximidad, de una sabiduría que se te acerca, que la tenés enfrente y que está con nosotros, está acá. Anne Baring decía, el patriarcado destruyó la diosa madre, decía, la diosa madre era la escalera entre la materia y el espíritu. Claro. Rompió la escalera, decía. No podemos llegar ahí porque nos quedamos sin la Pachamama, esa mirada de la proximidad de la diosa madre, Demeter, todas esas divinidades volaron. Y ahora está volviendo. Entonces, veo que el siglo nunca fue destruida, nunca fue destruida. No, claro. No, permaneció en los mitos, y permaneció en el grial. Como decía Miguel, tenemos el privilegio de estar despertando esta conciencia, ¿no? Y de estar, aunque sea, sembrando unas semillitas que se fructificarán más adelante, pero estamos ahí, y por eso compartir con vos esto fue muy lindo. Cuando muy sagrado, muy sagrado. Muchas gracias. La propuesta. Acá mi velita. Ay, qué lindo. Yo sabía que la sabiduría era tu tema, y entonces, qué mejor que la soberbia. Sí. Era lindísimo escucharte. Bueno, muchas gracias a todos. Y muchas gracias por esta invitación y disponible cuando a quieran. vos. A ver, Miguel, ¿qué ibas a decir? Bueno, después vamos a saludar a la gente del chat, pero recién me vino también otra imagen, con lo que vos decías de esto que estamos inaugurando un paradigma, ¿no? ¿Se acuerdan de la serie El túnel del tiempo? Sí. ¿Recuerdan eso? Que lo llevaban en un momento exclusivo y cuando ellos decían, nos tocó la guerra, ya sabían lo que iba a pasar. El caballo, ¿no? De Troya, bueno, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O en la Revolución Francesa, y aparte justo el día que se armaba el quilombo, ¿no? Bueno, yo siento que nosotros estamos como en el túnel del tiempo y caímos en este momento donde de verdad es un cambio para la humanidad, donde esto es lo que decíamos recién, ¿no? De los encuentros de alma y de que todos los trabajos se les pone espíritu, aunque no lo veamos, están. Hay mucho trabajo espiritual, hay mucho trabajo de alma, hay mucha reconciliación y hay mucha conciencia. Esto, de hecho, me parece es un ejemplo, ¿no? Lo que sucede en Sofía, lo que sucede en Fundapap y como todas las demás, ¿no? Con todas las otras ONGs que están trabajando. Enorme. La defensa de las mujeres, la defensa de los chicos. Claro, es un renacimiento de la cultura que está empezando a ver sus errores. Destruir la madre tierra, error, pandemia. Están viéndolo. Entonces, en algún momento estamos corrigiendo cada vez más personas. Emocionante momento, ¿verdad? Emocionante momento. Muy lindo. Claro. Y de mucho trabajo también, ¿no? De mucho trabajo. Sí, muy...
Muy importante lo que Ya, ustedes partida. hacen porque es divulgar y de alguna manera mostrar el nuevo paradigma, la manera de entender la vida, el dolor, el sufrimiento, el apego, lo que fuera, desde una mirada espiritual. Claro Bueno, que sí. es directamente un evangelio, es una buena noticia tratar de poder Es mostrarla. así, Bueno, es la así. revista también. Bueno, Claro, tratamos. sí, y por algo es que sentimos esta afinidad, porque desde distintas vertientes conectando con lo mismo, ¿no? Así que un placer. Es un cambio Un importante. placer, Gracias. Cristina. Gracias a ustedes, un placer para mí también. Bueno, Gracias. y Bueno, Gracias, Miguel. no, por favor, a vos. ¿Les parece nombrar a todos los que dale, escribieron en el chat, que nos mandan saludos y nos agradecen la presencia de Cristina? Dori Núñez, Carlos Quispe, Mirta Rojo, Luis Caudullo, Laura Paz, Leti, Sarina, Alex, y se sumó recién al final Ana María Llamasales. Le encantó. Ah, mirá, qué Venga. un bueno. besito. Lindo, Beso, Ana saludos, María. Ana. Ana. Muchos saludos. Y Lili, por supuesto, que está escuchando. Claro, Está ahí claro. atrás, las bambalinas. Agradecemos a todos por estar allí, por acompañarnos y además porque esto permite que se siga abriendo el abanico, ¿no? Y se siga extendiendo este sentir que compartimos. Así que gracias. Bueno, Y bueno, nos vamos empezamos a Con la despedir. oración de la serenidad. Eso. Dale. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias a todos. Gracias a todos, hasta el miércoles, que estén bien. gracias, gracias. Buena semana. Gracias, buena semana. Buena semana. Gracias a todos, buena semana. Gracias, gracias. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar